Ahora, ¿por qué ponemos getString 1? Porque cuando nosotros hagamos eso, select nosotros vamos a tener una tabla de 6 filas, de 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si nosotros nos referimos a esta fila, nos estamos refiriendo a una fila 1, pero que tiene como tipo de dato string. Es por eso que acá ponemos getString 1. En el siguiente sería getString 2. En el siguiente sería getString 3, getString 4, acá sería getInt 5 y getDouble 6, ¿no? Así como está acá. Y además, como devolvió un booleano, es decir, si lo encontró, que devuelva true. Y si no lo encontró, es decir, si es que no existía un registro después del registro 0, que devuelva false. Y si existe algún error, que diga error en SQL y el mensaje. Y si entraba ese error, significaba que no lo había encontrado, por eso que retornaba false. Ahora, otro método, el método de eliminar alumno. Si se dan cuenta, también es booleano, es decir, si es que lo elimina, más bien si es que lo encuentra, que lo elimine, si no lo encuentra, que retorne false. Ahora decimos string SQL borrar desde alumno donde código sea igual a signo de interrogación. De nuevo, el prepare statement ps es igual a cn.prepare statement SQL. Ahora ps.setString 1 código, reemplazamos el código, no, en este caso sería el code, es decir, como lo que damos como parámetro code en vez de código de este signo de interrogación. Es decir, debemos borrar desde el alumno donde código sea igual, por ejemplo 1, 2, 3. Ahora, cuando tú ejecutes el ps te va a devolver un entero, y si ese entero es 0, significa que no lo ha podido eliminar, es decir, que no existe ese registro. Y si te devuelve un número mayor a 0, significa que sí lo eliminó. Por eso lo almacenamos en un entero NRO. Y si NRO es mayor a 0, entonces que retorne true, es decir, si lo eliminó. Cuando tú ejecutes el ps.exec update, si es que sí existe ese registro, ese código, si lo elimina, ya está eliminado. Pero aparte tenemos que preguntar, saber si es que sí lo eliminó o no, por eso que lo almacenamos en un entero. Y como había dicho, la pregunta si es que es mayor a 0, y si retorna true, y si es verdadero, entonces que retorne true, si no, que retorne false. Igual, si es que existe algún error, que devuelva false. Ahora, por ejemplo, si queremos reportar todos los datos, todos los registros en una tabla, podríamos usar esto, ¿no? El public static. Bueno, ahora para reportar, si queremos reportar todos los registros en una tabla, tendríamos que dar a un método que sirve para agregar los datos una matriz de objetos. Estos objetos pueden después cambiar enteros, a cadenas, a davos. Por eso es una matriz de objetos. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos reportar todos los registros, acá en este parámetro, a la hora de llamar al método, no tendríamos que poner nada, es decir, llamarlo así. Por ejemplo, ponemos un try en string SQL, como ya hemos dicho, el select asterisco from alumno. Y si quisiéramos reportar todos los alumnos, sería así nada más. Esta consulta después les voy a explicar por qué lo he puesto. Otra vez el prepare statement ps es igual a cn.prepare statement SQL.
el result set. En esta tabla del rs vamos a almacenar todos los registros. Ahora, para crear esta matriz tenemos que indicarle el tamaño, es decir, el número de registros, el número de filas. Y para hacer eso usamos el mismo SQL para no estar utilizando más espacio en memoria. Select count, acá es asterisco. Select count, que vamos a contar todos los campos desde el alumno, y acá no iría nada porque queremos contar todos los registros con todas las consultas, con todos los campos. El count te va a contar cuántos registros hay, es decir, por ejemplo, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5, por ejemplo, ¿no? Y luego otra vez el PC prepara statement SQL. Ahora tendremos una tabla RC2. Ejecutamos la consulta. Y ahora, ¿por qué pongo el rc2.next? Porque, por ejemplo, si acá pusiera select count entre paréntesis asterisco, a ver, tenemos que poner select count asterisco. ¿De dónde? De alumno. Y tenemos, como ven, una tabla con una sola celda, una sola fila y una sola columna. Una sola fila y una sola columna. Es decir, que cuando nosotros usemos esa sentencia, el select count from alumno, nos va a devolver aquí en el rc2 igual a pc execute query, nos va a devolver una tabla con una sola celda. Y en este blog de notas estábamos simulando una tabla. Por ejemplo, si tuviéramos, en este caso, que nos salió dos registros, y como les dije antes, el puntero siempre empieza en el registro número 0, y cuando nosotros ponemos rc2.next nos vamos al siguiente registro, es decir, al registro número 1. Acá sería el tamaño. Y luego creamos una matriz de objetos de tamaño, de filas, número de filas, rc2.getIn, y ponemos 1 porque en la tabla la columna que nos va a dar la cantidad es la columna 1. Ponemos 1 porque en la tabla la cantidad de filas que existen en los registros va a ser la columna número 1. Por eso que ponemos getIn 1, in porque de todas maneras tiene que ser un entero, nos va a devolver un entero, y 6 porque son 6 atributos o campos. Ahora, en el for i igual a 0, en Java, en NetBeans, siempre todas las matrices o vectores empiezan en 0. Y ahora, ¿por qué ponemos rc.next? Porque rc2 es diferente de rs, dense cuenta. Cuando nosotros ponemos rc es igual a express.execute query aquí, vamos a tener varios registros. Vamos a tener varios registros, ¿no? Y ahora, cuando nosotros vamos a el puntero del rs, de la tabla rs, va a estar en el registro 0,
y cuando nosotros vayamos a evaluar la condición dice rc.next, es decir, va a pasar al siguiente registro. Y como si existe un registro en el siguiente, en el que estuvimos antes, en el siguiente